Bienvenidos al método de la efectividad NTU y este método nos va a servir para calcular o diseñar intercambiadores de calor. NTU significa número de unidades de transferencia de calor y el método es una relación entre la capacidad del intercambiador de calor dividido entre la capacidad de intercambio de calor del fluido frío. Más adelante me voy a explicar mejor con la ecuación. Este método es complementario al método LMTD. Recordemos que en el método LMTD era muy importante conocer las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos, tanto caliente como frío. A partir de esta información, nosotros podríamos calcular aspectos del intercambiador de calor como el área superficial o las razones de transferencia de calor de los fluidos. Sin embargo, en no todos los problemas es posible conocer las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos. Cuando nosotros desconocemos las temperaturas de salida de los fluidos, el método LMTD se vuelve bastante iterativo y esto conlleva a incorporar otro método que complemente esta segunda clase de problemas. Entonces este método NTU nos va a servir para determinar las temperaturas de salida de los fluidos, las razones de transferencia de calor y muy importante nos permite conocer la efectividad de un intercambiador de calor. Por eso es que es bastante novedoso. Podremos definir este último concepto de efectividad de transferencia de calor como una relación entre la capacidad o razón de transferencia de calor real que hace nuestro intercambiador dividido entre la máxima posible transferencia de calor que él puede entregar. Aquí nos aparece un concepto nuevo y es la capacidad máxima de calor que él puede entregar. Antes de eso, recordemos que la razón real de un intercambiador simplemente podemos determinarla a partir de los fluidos caliente y frío. Y esto también se va a complementar con las capacidades caloríficas, los gastos másicos. Recordemos que definimos la razón de capacidad calorífica como el gasto másico de cada fluido por su capacidad calorífica y al multiplicarla por la diferencia de temperaturas podremos calcular el calor transferido desde el fluido caliente hacia el fluido frío y recordemos que asumiremos que esas tasas son iguales, que no hay pérdidas de convección ni axial ni hacia los alrededores. En cuanto a la razón máxima posible de transferencia de calor, podremos definirlo de una manera muy sencilla. La razón máxima de calor se dará cuando el delta de temperatura sea máximo. El delta de temperatura máximo posible de un fluido frío y un fluido caliente se da en la entrada. La temperatura caliente de la entrada menos la temperatura del frío a la entrada será el delta de temperaturas máximo posible. No puede haber una diferencia máxima de temperaturas que no sea esa. ¿Cuándo vamos a alcanzar el valor máximo de temperatura de un intercambiador de calor? Primero, cuando el fluido frío se calienta hasta la temperatura de entrada del caliente. Segundo, cuando el fluido caliente se enfría hasta la temperatura de entrada del frío. Esa, por la primera ley de la termodinámica, es la máxima diferencia posible. Cuando esta diferencia de temperatura sea máxima, el calor será máximo. Las razones 1 y 2 solamente se alcanzan al tiempo cuando las razones de capacidad calorífica de los dos fluidos sean iguales. Y bueno, este no es un caso muy común, no es común que ocurra esto. Lo normal es que las capacidades caloríficas o las razones de capacidad calorífica sean diferentes. Si esto sucede, que es lo más común, el fluido con la menor capacidad calorífica experimentará un cambio más grande de temperatura y de este modo, primeramente, experimentará una diferencia máxima de temperatura. Para entender bien este concepto, simplemente vamos a mirar esta ecuación. Tenemos que la diferencia de temperaturas máxima posible, que son las entradas de caliente y frío, multiplicadas por la razón de capacidad calorífica mínima, nos dará el calor máximo. Recordemos que habíamos visto en un video anterior que cuando este delta de temperaturas es mayor, esta razón de capacidad es menor. De ahí se configura esta fórmula. Ahora bien, nosotros podremos encontrar también esta efectividad a partir de tablas y modelos preexistentes. La relación de la efectividad se puede encontrar de acuerdo a la configuración geométrica del intercambiador o a partir de la configuración del fluido. Nosotros tenemos casos típicos y es, por ejemplo, el intercambiador de doble tubo, el intercambiador de tubo y coraza, el de flujo cruzado, mezclado o no mezclado, o intercambiadores de calor con una razón de capacidades igual a 0, que ya voy a explicar más adelante. La efectividad la podemos calcular a partir de estas tablas y vemos que ella es función de dos parámetros nuevos para nosotros, un parámetro que se llama NTU y un parámetro C. El parámetro C es una relación entre capacidades caloríficas.
la capacidad calorífica mínima sobre la razón de capacidad calorífica máxima. Como tenemos dos fluidos, simplemente ubicaremos la menor capacidad calorífica en el numerador y la mayor capacidad calorífica en el denominador. En cuanto al NTU, por definición, es la relación entre la capacidad del intercambiador dividido entre la capacidad del fluido frío, o el fluido con menor capacidad calorífica, más bien. Entonces, pues esto nos lleva a esta fórmula que está mostrada. La capacidad del intercambiador es su coeficiente global por el área que él tenga. Y la razón de capacidad mínima, pues la podemos calcular a partir del gasto másico y del CSUP mínimo del fluido. Esto con un ejemplo se va a explicar muchísimo mejor. También podemos calcular la efectividad a partir de gráficas. Las gráficas están en función de la configuración del intercambiador y la configuración del fluido. Vemos que en una gráfica típica nosotros tenemos lo siguiente. Por ejemplo, vamos a mirar este de intercambiador de calor de contraflujo o flujo paralelo. Nosotros acá tenemos que la efectividad que se ubica en el eje de las ordenadas, vemos que es función de unas gráficas. Estas gráficas es la relación entre capacidades caloríficas y vemos que en el eje de las abscisas tenemos el número de unidades de transferencia, que como lo dije es una relación entre capacidad del intercambiador y la capacidad del fluido frío. Vemos que simplemente podremos ubicar en función de la información la efectividad conociendo estos dos valores. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al fluido en contraflujo de intercambiador de tubos y corazas, pues vemos que la efectividad también va a ser función de estos parámetros. Entonces, es muy sencillo realmente encontrar estas relaciones. De estas gráficas vamos a analizar 4 aspectos bastante importantes. Primero, el valor de la efectividad varía de 0 hasta 1, o sea, del 0% al 100%, y nos dice que aumenta con rapidez para valores pequeños de NTU, alrededor de 1.5. ¿Qué significa esto? Si nosotros nos paramos en una gráfica, vemos que la efectividad aumenta rápidamente para valores pequeños de NTU. Y para valores mayores a NTU, para valores grandes de NTU, vemos que la efectividad empieza a ser constante o aumentar de manera lenta. ¿Esto qué conclusión en el diseño nos dice? Pues nos dice que para valores grandes de NTU no es justificable construir un intercambiador de calor, puesto que la eficiencia no va a crecer muy rápido o no va a crecer de manera considerable. Segundo, para un NTU y una relación de capacidades dados, nos dice que el intercambiador de contraflujo y de flujo cruzado presentan mayores efectividades. Y esto, pues, esto tiene mucho sentido, pues sí que si nosotros ubicamos estos dos intercambiadores, que son los de flujo cruzado y los de contraflujo, vemos que las efectividades mayores se logran para estos dos intercambiadores de calor. Si bien esta conclusión puede ser un poco difícil de ver porque habría que comparar las gráficas, quizás se pueda apreciar que si yo utilizo, por ejemplo, un intercambiador de flujo paralelo, las efectividades no son tan altas como en un intercambiador de contraflujo o de flujo cruzado. Esto pues simplemente se compara para un número de intercambiadores dados. Tercero, la efectividad de un intercambiador es independiente de la relación de capacidades para valores de NTU menores a 0.3. Esto lo podemos observar de la siguiente manera. Nos dice que para valores de NTU menores a 0.3. Trataré de hacer aquí esto. Quizás si yo me paro acá, tendré valores menores a 0.3. Aquí en esta línea, no sé si se vea bien. Aquí en esta línea roja tendremos valores menores a 0.3 aproximadamente. Vemos que para esos valores la efectividad es independiente de las capacidades caloríficas. Y esto es muy sencillo de ver, puesto que todas estas curvas, que es la relación de capacidades caloríficas, se unen en estos valores pequeños de NTU. Significa que si usted tiene un NTU de un valor pequeño, no hay necesidad de la dependencia de las capacidades caloríficas, puesto que todas estas curvas coinciden en estos puntos. Y eso lo podemos ver para varios intercambiadores de calor. Todas estas curvas de capacidades caloríficas coinciden en valores bajos de NTU. Esto es lo que quiere decir esa conclusión. Cuarto, el valor de relación de capacidad calorífica va desde 0 hasta 1. Para cualquier NTU dado, la efectividad es máxima para un C igual a 0 y para un mínimo el valor de C va a ser igual a 1. Esto también es muy sencillo de ver. Voy a parar aquí en una gráfica. Vemos que la relación de capacidades caloríficas cuando tiende a 0
pues la efectividad es mayor y alcanza los máximos para ese valor de C, pero cuando C tiende a 1, la efectividad alcanza el mínimo, y esto es muy cierto. ¿Por qué? La relación entre esta C es la relación entre las capacidades caloríficas de los fluidos. Si esa relación tiende a 1, significará entonces que la transferencia puede ser muy similar y la efectividad puede no ser tan buena. En cuanto más alejado de 1, significa que hay mayor diferencia entre las capacidades caloríficas y así los fluidos tendrán mayor capacidad de intercambio de calor. Esas conclusiones quizás se van a entender muchísimo mejor conforme hagamos problemas de diseño de intercambiadores. También debo decir que el número de unidades de transferencia puede ser tabulado y puede ser encontrado a partir de relaciones muy sencillas, que van a depender obviamente del intercambiador, de su configuración geométrica y la configuración del flujo. Entonces tenemos los NTU dependiendo de estas configuraciones, cuando a veces se conoce la eficiencia o la efectividad y necesitamos conocer el NTU. Para que esto quede más claro, ahora vamos a hacer par ejemplos muy sencillos. En este caso nos están pidiendo que calculemos a través del método de la eficiencia NTU un intercambiador de calor que se muestra en la imagen. Nos están diciendo que agua fría se va a utilizar para enfriar salmuera geotérmicamente caliente que entra a una temperatura de 160 grados. No se le conoce la temperatura de salida y tenemos el agua de enfriamiento que entra a 20 grados y sale a 80 grados. Nos están diciendo que mediante el método de la eficiencia NTU determinemos la longitud del intercambiador para lograr este enfriamiento deseado. Tenemos los gastos básicos, que es de 1.2 de agua fría y de 2 kilogramos segundos para el agua o la salmuera geotérmicamente caliente. ¿Cómo resolvemos esto? Pues lo primero que nosotros tenemos que hacer es, a partir de los gastos básicos y de las capacidades caloríficas, calcular las razones de capacidad calorífica. Esto lo podemos hacer a partir del cálculo sencillo de las capacidades caloríficas, esos son valores consultables, y obtenemos las primeras razones de capacidad calorífica de fluido caliente y de fluido frío. Observamos cuál es la mayor y cuál es la menor, y a partir de eso podemos determinar nuestro parámetro dimensional C, que nos va a relacionar la razón de capacidad menor sobre la razón de capacidad mayor. Con los valores obtenidos anteriormente, obtenemos nuestro número dimensional que tiene un valor de 0.52582. Ahora vamos a calcular el calor máximo a partir de esta información. Nosotros en este problema tenemos las temperaturas de entrada, tanto el agua geotérmicamente caliente y el agua de enfriamiento. Tenemos la razón de capacidad mínima, que es pues, la menor, que es esta que está aquí arriba, y a partir de eso pues podemos calcular el calor máximo. El calor máximo que puede intercambiar o que puede haber en medio de estos dos fluidos es de 702.8 kilovatios. Tengan mucho cuidado con las unidades, aquí expresamos las razones en kilovatios, por lo tanto el calor máximo lo entregamos en kilovatios. Ahora vamos a calcular la tasa de transferencia de calor real que se puede entregar, y esto lo hacemos a partir de el agua de enfriamiento. Tenemos las temperaturas de entrada y de salida y tenemos las razones de capacidad calorífica. ¿Por qué lo hacemos por este medio y no por el de la salmuera? Puesto que la salmuera no conocemos la temperatura de salida, entonces sería imposible calcular la tasa de transferencia real. Por lo tanto utilizamos pues la del agua de enfriamiento. A partir de esto, pues ya teniendo la razón de capacidad máxima o la razón de calor máxima posible y la razón real, pues podemos calcular la efectividad de este intercambiador de calor. Simplemente dividimos nuestros dos cálculos anteriores y nos da que este intercambiador de calor tiene una efectividad de 42.8% o de manera fraccional de 0.428. Y aquí es donde este método pues cobra valía, puesto que aquí nos permite calcular efectividad. Si ustedes lo hacen a partir del LMTD, pues él no va a calcular efectividad, simplemente va a iterar las temperaturas hasta obtener pues, las temperaturas de salida del agua geotérmica. Ahora bien, podemos utilizar esta tabla para calcular el número de unidades de transferencia y pues tenemos que relacionar el tipo de intercambiador. En este caso, nuestro intercambiador pues es un intercambiador a contraflujo de doble tubo y tenemos pues esta expresión que nos sugiere. Tengan mucho cuidado en la configuración del intercambiador, doble tubo y contraflujo. Acá pues simplemente nos dicen que para calcular NTU
necesitamos la efectividad, que ya la calculamos, y la relación de capacidades caloríficas, que ya la tenemos. También esto mismo se podría hacer a partir de una gráfica donde ubicamos el tipo de intercambiador de calor de contraflujo y podríamos leer el número de unidades de transferencia de calor. Ahora bien, procedemos a hacer el cálculo del número de unidades de transferencia de calor a partir de lo que mencioné y tenemos que el número de unidades de transferencia es de 0.651, es un número adimensional. Se preguntarán ustedes por qué estamos haciendo el NTU, por qué estamos calculando el NTU. Recuerden que la pregunta de este problema es la longitud del intercambiador de calor. Vemos que de la expresión de NTU tenemos implícitamente el área de transferencia. Nosotros podemos despejar el área de transferencia a partir del NTU obtenido, el coeficiente total ya lo teníamos y la razón de capacidad calorífica mínima también la teníamos y así logramos el área de transferencia para este intercambiador que es de 5.1 metros cuadrados aproximadamente. Tengan mucho cuidado con las unidades, en este caso la razón de capacidad calorífica la teníamos en kilovatios, aquí se convirtió a vatios, puesto que el coeficiente global se nos entregó en vatios. El análisis dimensional nos evita cometer errores. Entonces aquí tenemos el área de transferencia. Ya con el área de transferencia vemos pues que el área va a ser el área total del intercambiador va a ser el área de un tubo, puesto que este intercambiador solamente tiene un tubo. Si tuviera varios tubos, pues habría que multiplicarla por el número de tubos. Entonces acá simplemente es una relación directa, pide por L, es el área de transferencia de un tubo, y vemos que la incógnita pues es la longitud. De aquí podemos despejar la longitud que nos da 108.35 metros. Aquí pues los resultados son bastante dicientes, es un intercambiador con un tubo muy largo, pues esto no es tan viable, pero pues esos aspectos de diseño ya los charlaremos en otros videos. Recordemos que también hicimos este método o diseñamos este intercambiador a partir del método del MTD y obtuvimos un valor de 109 metros para este intercambiador, para que revisen en sus cálculos en anteriores videos. Vamos a hacer un segundo ejemplo donde nos dice que se quiere enfriar aceite caliente a través de agua en un intercambiador de pasos múltiples. Este caso es un intercambiador de un paso por casco y 8 pasos por los tubos. Nos dicen que los tubos son de pared delgada y están hechos de cobre con un diámetro interno de 1.4 centímetros. Nos dicen que la longitud para cada paso por los tubos del intercambiador es de 5 metros y el coeficiente de transferencia de calor total es de 310 vatios metro cuadrado centígrado. Por los tubos va a fluir el agua de enfriamiento a razón de 2.2 kilogramos por segundo y a través de la coraza o del casco el aceite va a fluir a razón de 0.3 kilogramos por segundo. Nos dicen que el agua y el aceite entran a temperaturas de 20 y 150 grados respectivamente y nos están pidiendo que determinemos la razón de transferencia de calor y las temperaturas de salida tanto del fluido frío como del fluido caliente. Un problema típico de intercambiadores por el método NTU. Empezamos de la misma manera, podemos calcular las propiedades caloríficas de estos dos fluidos y acá pues obtenemos tanto el fluido caliente como el fluido frío, localizando pues la menor tasa o la menor relación de capacidades caloríficas o razón más bien, y ya con estas dos razones de capacidad calorífica podremos determinar nuestro parámetro dimensional C, dividiendo la menor entre la mayor, y volvemos a hacer el cálculo del calor máximo, porque en este caso sí es primordial conocer las temperaturas de entrada para este método, las conocemos la razón de capacidad mínima y podremos calcular el calor máximo a partir de este cálculo. Esto nos da un valor de 83.07 kilovatios. También aquí ya tenemos el área de transferencia, entonces el área de transferencia va a ser el número de tubos por el área de tubos. Recordemos que tenemos un total de 8 pasos o de 8 tubos por paso y tendremos aquí el área de transferencia calculada de la siguiente manera. Nos da un valor de 1.76 metros cuadrados. Ya podemos ir al método o a la relación de NTU que expresa la capacidad del intercambiador sobre la capacidad del fluido con capacidad mínima o menor y acá ya calculamos el NTU. Acá lo de siempre, tengan en cuidado con las unidades, tenemos pues que el coeficiente está en vatios y la razón está en kilovatios, entonces pues aquí hay que manejarlo bien y tendremos que el NTU nos da de 0.854.
Ya con el NTU, pues podremos ir a la efectividad. Por ejemplo, apareamos pues el NTU, el parámetro dimensional C, y el tipo de intercambiador. En este caso nos están diciendo que tiene un paso por coraza y 8 pasos por los tubos. Podremos utilizar la gráfica C, que es un paso por coraza y múltiplos de 2 pasos por los tubos. Entonces en este caso nos sirve. Ubicamos aproximadamente el NTU y cotejamos con la curva de C, que tiene un valor de 0.76, y vemos que aproximadamente se cortan para una efectividad del 47% para este intercambiador de calor. Pues a partir de la efectividad podremos calcular el calor real transferido. Simplemente esto nos da un valor de 39.04 kilovatios. Ya con esta primera pregunta ya podremos calcular las temperaturas de salida, puesto que simplemente utilizaremos las expresiones de cálculo de calor para ambos fluidos. Y pues aquí ya es muy sencillo, puesto que asumiremos, como lo hemos venido trabajando, que el calor que pierde el fluido caliente lo gana el fluido frío. No hay pérdidas de calor axial por intercambiar de calor, no hay pérdidas hacia los alrededores, tampoco consideramos incrustamiento o alguna pérdida hacia los alrededores. Por lo tanto, las razones de transferencia son iguales para ambos fluidos. Vemos que las propiedades caloríficas ya se tienen o ya se tenían, y las temperaturas de entrada también ya se conocían. Por lo tanto, la única incógnita son o es la temperatura de salida para cada fluido, y esto pues simplemente despejando nos da que el fluido frío de salida tendrá una temperatura de 66.7. Obviamente ganó calor al utilizarse como enfriamiento para el agua geotérmicamente caliente, y vemos que el agua geotérmica pues perdió temperatura. En este caso pues la temperatura de salida es de 88.9. En este caso creo que es agua y aceite, discúlpenme ahí. Entonces ya de esta manera vemos que el método NT1 nos sirvió para calcular temperaturas de salida, y pues eso sería todo. Muchísimas gracias y nos vemos en otro videito.